Si quieres ver una charla específica de este retiro, siempre puedes acceder a ellas en la descripción de este video haciendo clic en los números azules. Muchas bendiciones. Muy buenos días a todos. Primero, pues quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes y sobre todo, como ya les decía nuestra misionera Diana Castilla, estar en este santuario del Divino Niño tiene resonancia interna en nuestra comunidad, porque nuestra misión nace con el niño Jesús. Yo tuve una experiencia, como ya les contó Diana y como seguramente muchos de ustedes saben, de ese secuestro, pero antes del secuestro hice una novena al niño Jesús con mis hermanas, sin tener fe, porque estaba 33 años alejado de la iglesia. Sin embargo, por complacerlas a ellas, participé en esa novena de Navidad. Y dentro de lo que se hizo en la novena era colocar las intenciones ante el niño mentalmente, y yo le pedí que cambiara mi vida. Obviamente que yo no sabía que el niño era Dios, eso ya lo había perdido porque llevaba tantísimos años lejos de Dios, pero el niño me cambió mi vida en esa Navidad, solo que lo hizo a su manera y en una forma muy dolorosa. Sin embargo, visto con los ojos que tengo hoy, pues no lo cambiaría por nada. Como dicen, bendito dolor o bendito secuestro. Y por eso el niño Jesús se marca en mi vida en una forma extraordinaria y también en la forma que Dios hace todo. Yo no detecto la presencia de la obra del niño Jesús hasta mucho tiempo después, a pesar de que Él es el que me entra en este rescate de mi alma. Pero paso por el secuestro, milagrosamente salgo del secuestro, porque nadie me hubiese podido sacar de la selva con vida sino Dios, porque Él tenía un plan conmigo. Yo estaba sentenciado a muerte, estaba en una selva de donde ya no salía. Sin embargo, la noche que fui liberado fue totalmente sobrenatural, porque esos guerrilleros actuaron en una forma que nunca habían actuado en esos 6 meses y parecía que estuvieran hipnotizados. Yo sabía que había sobre ellos una fuerza que no era normal, y así fue como yo pienso que ellos nunca entendieron por qué me dejaron ir, pero obviamente que yo sí entiendo. Y pues pasaron 2 años después de que salí del secuestro, en los cuales estaba en California, en mi casa, aprendiendo a ser católico y muy enamorado de la iglesia y toda la liturgia, la misa especialmente, me confirmaba todo lo que yo había vivido con Dios en la selva, en esa experiencia mística, y era una gran compañía. Además, el Señor me había hablado diciéndome: la iglesia católica es mi iglesia. Por eso cuando yo entraba a la iglesia, cualquier iglesia en Los Ángeles, escuchaba esa voz, pero muy clara en mi corazón. Y la iglesia se convirtió pues en el nido de mi alma y mi vida, algo extraordinario. Y obviamente que en principio me pasó lo que seguramente le pasó a San Pedro cuando negó 3 veces a Jesús, que lo tuvo que llorar toda su vida. A mí me ha costado lágrimas el haber estado tan lejos de Dios tantísimos años. Y entonces, pues poco a poco fui acogiendo en mi corazón todos estos misterios de la iglesia, ya algo que era doctrinal,
la ley, todas estas cosas que no las recibí claramente en experiencia mística, a pesar de que el Señor me las presentó, pero no las logré entender bien. Pero ya en la iglesia, participando en la iglesia, toda esa doctrina comenzó a tener sentido en el día a día. Pero yo no sabía que tenía una misión. Es más, consideraba que mi experiencia mística con Dios era un gran secreto entre Dios y yo. Y además no sabía ni cómo explicar lo que me pasó. Así que yo no tenía ningún interés de hablar de eso. Ni siquiera a los sacerdotes que me confesaban o que conocí, a ninguno le comenté. Pero pasados esos 2 años que estuve en esa etapa de conocimiento de la iglesia, viajé a Colombia y tuve una experiencia en una iglesia de Bogotá, otro éxtasis, desde un crucifijo que estaba encima del altar en una misa de 12 del día, un domingo de Ramos. Y ahí se me manifiesta el Señor de nuevo llamándome a la misión. Después de esto yo dejo mi carrera artística y comienzo la misión a la que el Señor me llamó, la cual Él dijo que yo había nacido para esa misión y apenas iba a comenzar. Yo ya tenía 49 años y estaba convertido en menos de medio hombre, porque estaba muy golpeado por el secuestro, tenía miedo a la gente, al pecado, al mundo, estaba hecho, pero en pedazos. Y después de que el Señor me reveló eso, pues me costaba muchísimo entender cómo podía ser posible que el Señor me fuera a llevar por todo el mundo si yo no tenía ni vitalidad para caminar en la ciudad, ¿no? Entonces, pero yo sabía que el Señor, pues no hay nada imposible para Él. Y en una forma misteriosa, como todo lo que Él hace, la misión comenzó y yo comencé a vivir la misión. Se me olvidó que ni tenía fuerza, porque la fuerza era Él, ¿no? Yo era simplemente un instrumento roto que Él llevaba. Como le digo yo al Señor antes de que voy a hacer una charla como esta, le digo: Señor, aquí va tu parlante roto, ¿no? Porque Él es el que habla. Pues afortunadamente, y poco a poco me di cuenta que no era yo, que no tenía nada que ver conmigo, que debía arrastrar este instrumento roto y Él se encargaba de lo demás. Así lo fui aprendiendo poco a poco. Y eso me ayudó a encontrar un poco más de humildad y encontrar un poco más de abandono en Dios y entender que Él es el que hace todo. Nosotros somos, como dice la palabra, siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer y Él hace lo demás. Entonces, así comienza esto, pero no es hasta 2 años después de que ya soy misionero que estoy en Londres, en una iglesia de la comunidad polaca, que en esa época habían muchas comunidades polacas en Londres, porque se iban a trabajar allá. Ya hoy la economía inglesa ya no vale nada y los polacos están mejores que los ingleses, y entonces ya no hay tanto polaco en el reino, pero en esa época habían muchos y me invitaron a un retiro, a una iglesia de polacos. Y entonces al terminar ese retiro apareció un carmelita, un monje de la India, y me dijo: yo soy el superior del monasterio carmelita de Praga, dice, y soy el guardián del niño Jesús de Praga. Yo no sabía nada del niño Jesús de Praga, sabía del niño Jesús, pero de Praga no. Entonces me dijo: ¿qué haces al final del verano? Porque estábamos como en el mes de julio. Yo le dije: termino en Viena. Y me dijo: pues Praga queda a pocas horas por tren. ¿Quisieras venir? Dijo: los seminaristas están en vacaciones y te puedes quedar en el seminario. Y te invito una semana a que le hables a los peregrinos. Yo dije: bueno, perfecto. Terminé la misión en Viena y me subí a Praga. Y efectivamente el primer día llegué al santuario, él me recogió temprano. La primera misa era a las 7 de la mañana para los peregrinos canadienses, una misa en inglés. Entonces el padre me llevó a la sacristía y me impuso manos y me dijo: después de mi homilía vas a hablar 5 minutos sobre la divina infancia. Y yo dije: padre, yo nunca he hablado de la divina infancia. Y me dijo: no te preocupes, que el mismo espíritu que habló
a través de ti en Londres cuando te vi, va a hablar acá. Resulta que en ese santuario del niño en Praga, no sé cuántos de ustedes habrán estado allá, el niño no está en el centro del altar, sino que está en un costado. Si uno está en el altar, está en el costado izquierdo, ahí tiene un trono precioso, es el niño que le habló a San Cirilo, que fue un niño que fue regalado a una princesa española que se casó con un príncipe checoslovaco, y le dieron un niño rey que es de cera. Y cuando llegó una hambruna terrible a Checoslovaquia, la princesa le llevó el niño a los carmelitas y les dijo: si adoran este niño, nunca les faltará nada. Y entonces San Cirilo comenzó todas las mañanas a rezarle al niño, nunca les faltó nada. Pero llegaron los luteranos y invadieron a Checoslovaquia, destruyeron todas las iglesias y al niño lo tiraron a los escombros, y los carmelitas se escaparon y regresaron no sé cuántos años después, y San Cirilo corriendo fue a buscar al niño, lo encontró entre los escombros, le sacudió su ropita y lo puso en el altar. Y una mañana el niño se le manifestó y le dijo: si me reparas mis manos, te doy lo que me pidas. Y él abrió y le faltaban las dos manitas, entonces se las mandó a arreglar. Y ahí comienza toda esta historia del niño Jesús de Praga, que inicialmente era el niño Jesús de España. Esa fue una espiritualidad de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que vistieron al niño de rey, se lo llevaron a los reyes españoles y les dijeron: ustedes tienen que quitarse las coronas, coronar al niño y después se vuelven a coronar ustedes, porque el rey es el niño. Y ellos obedecieron, así lo hicieron. Y de ahí nace esta historia del niño rey, del niño Jesús de Praga. Entonces, ese día salgo yo a la primera homilía, abandonado del Señor, y el Padre dio su homilía y salgo yo a los 5 minutos. Cuando yo me paré en el atril mirando hacia los peregrinos, miro al niño y le digo, pues desde mi corazón le digo: no sé qué vas a decir porque yo no tengo nada que decir de ti, ¿no? Y claro, fueron 5 minutos que fluyó la divina infancia, pero lo que más fluyó fue que él me mostró que era él el que me había rescatado del mundo, y que esa novena que yo recé con mis hermanas fue la entrada por la puerta estrecha hacia la verdad que había perdido. Y ahí me reveló el Señor eso, que fue la divina infancia la que me rescató. Y eso fue una revelación muy grande. Yo estuve toda la semana ahí hablándole a peregrinos de diferentes lenguas, y cada día fluía más unción sobre la divina infancia del Señor, porque yo ya estaba muy emocionado con eso, entendiendo el origen de mi llamada, de mi rescate. Y ese niño se convirtió en algo muy diferente, porque ya veía que era él, ese pequeño rey era el que me había rescatado, ¿no? Entonces, pues hoy que estamos en este templo y santuario del Divino Niño, ustedes saben que en Colombia precisamente tenemos el gran santuario de este niño, de Yo Reinaré, que se llama, que inicialmente era el niño de Praga. Pero los carmelitas le prohibieron a este sacerdote salesiano que promoviera el niño de Praga, porque ellos eran los guardianes. Entonces le tocó cambiarlo por el niño con las manos arriba, pero es el mismo niño, ¿no? Son cosas como de niños, todo eso es muy infantil, ese tipo de discusiones en la iglesia, que no son malas, pero pues son muy humanas, ¿no? Pero de eso nace este nuevo santuario del Divino Niño. Vamos a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra nos inspire para lo que Él quiere contarnos. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 11. Dice: temerarios y arrogantes no temen blasfemar contra los seres gloriosos, mientras que los ángeles, aun siendo superiores en fuerza y poder, no profieren una sentencia injuriosa contra ellos en presencia del Señor. Pero estos, como bestias irracionales, destinadas por naturaleza para ser
capturadas y muertas, blasfeman contra lo que ignoran y se corromperán como ellas, sufriendo el pago por el mal que hicieron. Consideran una dicha el goce de un día, hombres sucios y corrompidos que se deleitan en sus extravíos y se comportan con vosotros como si estuvieran en banquetes. Sus ojos están llenos de adulterio y no cesan de pecar. Seducen a las almas débiles y tienen el corazón curtido en la codicia. Son hijos de maldición. Abandonaron el camino recto y se extraviaron, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Bosor, que amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Un jumento mudo, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Esos son fuentes sin agua y nieblas arrastradas por el huracán, a quienes está reservado el infierno tenebroso, hablando palabras hinchadas de vanidad y provocando concupiscencias carnales y licenciosas, seducen a quienes acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen la libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, ya que uno es esclavo de quien le ha vencido. Palabra de Dios. Uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con la divina infancia? Pero la realidad es que Dios habla y Dios tiene la palabra para el momento. Sabemos que vivimos en un mundo perverso y depravado y este es el tipo de personas de las que se refiere San Pedro que nos rodean, ¿no? Y es inevitable y no estamos juzgando porque estamos hablando la verdad, es lo que sucede. Eso no nos hace sentir a nosotros superiores, ni mejores, ni distinguidos. Por el contrario, eso hace que nuestra misión sea más importante, porque entre más perdición hay en el mundo, más se nos exige a nosotros, porque a nosotros nos enviaron para ser santos, nos enviaron para ser la luz. Y por lo tanto, entre más mal veamos y más almas confundidas, más se me exige a mí. Y esto es lo que debemos tener claro. Cuando usted ve una persona bien confundida, bien perdida, naufragada en el pecado, usted lo que tiene que acordarse es, ahora sí que me tengo que santificar. O sea que el pecado del prójimo nos empuja a la santidad. Y esa es nuestra misión. La misión nuestra no es corrompernos con el corrompido, sino purificarnos y santificarnos con el corrompido para poderlo purificar. Y ese es el camino nuestro. Por eso se habla del amor al prójimo que tiene ese sentido. El sentido de no juzgarlo, sino santificarlo con nuestra santificación. Eso es lo que es. Por eso, cuando hablamos de la divina infancia, nos encontramos con algo extremadamente trascendental, porque es la puerta estrecha. Ustedes saben que siempre se habla de la puerta estrecha. El pesebre de Belén no podría ser más estrecho como puerta. Ustedes saben que para cualquier persona que es meramente racional, por muy inteligente que sea, jamás podrá entender que el Dios Todopoderoso pueda escoger nacer en una pesebrera con animales, un sitio maloliente, inhóspito, como podría ser lo más inhóspito, y además que si San José, quien inicialmente pidió posada en el pueblo y no le dieron, porque así lo quería Dios, si él hubiese ido a contarle a la gente de Belén que había nacido el rey, le hubieran tirado piedra, porque ¿quién le iba a creer que un rey nazca así? Y precisamente ese es el llamado de Dios a nosotros. Nosotros somos un pueblo que ha recibido la mística del bautismo, que quiere decir que ya no somos personas naturales, somos personas sobrenaturales. Y por lo tanto Dios nos pide que nosotros nos adentremos en nuestra vida sobrenatural, que es la única que puede hacer posible que entendamos lo absurdo del rey naciendo en una pesebrera. Eso solo la vida sobrenatural en nosotros nos lleva a entender ese misterio. Y no a entenderlo racionalmente, sino a entenderlo en fe. Lo lindo de entender en fe es que no es comprender, sino creer.
Y esa es la diferencia, porque el ser racional tiene que entender, y si entiende, comienza a creer en lo que entendió, si es que decide creer, que a veces ni lo que se entiende se cree, porque esa es la vida racional. Pero en la vida sobrenatural, nosotros entramos en la fe y no es acerca de comprender nada. Jesús le confirma eso a Santo Tomás cuando le dice, Señor mío y Dios mío, porque lo ve. Y él le dice, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Que lo mismo quiere decir dichoso el que cree sin entender. Es lo mismo. Por eso, la puerta estrecha del pesebre de Belén es la prueba más grande de nuestro cristianismo. Porque San Francisco de Asís encuentra algo extraordinario y le deja un legado a la iglesia, invitándola a llegar al pesebre de Belén para caminar hasta la cruz, hasta el Gólgota. Y él enseña ese camino en una forma sencilla, humilde, como nadie lo ha enseñado. Ese monje humilde de San Francisco, que no es un accidente que haya tenido hasta las marcas del Señor en su cuerpo, porque así se cristificó. Y por eso entender ese misterio de la puerta estrecha es vital para nosotros. Ustedes saben que la palabra nos enseña desde el Antiguo Testamento con los hebreos que el único pan que se recibe en el altar del Señor es el pan ácimo, el pan que no tiene condimentos, no tiene levadura, pan insípido. Cuando usted recibe la Eucaristía, ¿qué es lo que recibe? Un pan ácimo. Ese pan no tiene sabor, no tiene nada, es insípido, pero ese es Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la puerta estrecha? Convertirnos en pan ácimo. Ustedes saben que cuando usted entra en una renovación espiritual y en su familia la mayoría no están con Dios, o la gente que lo rodea a usted comienza a convertirse en ese pan insípido, porque ya nadie se lo quiere comer, ¿no? Que usted no sabe a nada. Ya no lo invitan a ninguna parte, ya usted no vale nada, ya usted es nada. Y precisamente eso es lo que quiere Dios de nosotros, que el mundo no nos desee, que nosotros nos volvamos insípidos para el mundo. Ese es un pan ácimo, y en eso nos debemos convertir. Y para convertirnos en pan ácimo, tenemos que entender la puerta estrecha. La puerta estrecha es la puerta que no tiene condimentos, ni levadura, ni... Jesús le advertía a sus apóstoles, ojo con la levadura de los fariseos. Ustedes saben que cuando Él les decía eso, ellos no habían recibido todavía el Espíritu Santo y por lo tanto no eran personas sobrenaturales como lo somos nosotros hoy por el bautismo. Y no entendían bien porque todo lo tenían que llevar a la razón simplemente. Y decían pan, se imaginaban un pan de comer, la levadura, ¿cómo así? Es que los fariseos, ¿qué hacen con la levadura? Y bueno, y Él después les explicaba que eso tenía que ver con el orgullo de ellos, la prepotencia, la autosuficiencia, toda esa arrogancia de los fariseos era la levadura, lo que infla, ¿no? Así como la levadura infla el pan, así se infla el hombre en su orgullo, en su vanidad. Y de eso advertía Jesús que se cuidaran. Entonces, precisamente el llamado a ser pan ácimo es sacar esa levadura, eliminarla de nuestra vida, todos esos condimentos. Y ya en los banquetes del mundo nadie va a querer ese pan. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque no queremos que el mundo nos desee. Nosotros no queremos ser pan del banquete del mundo, para nada. Y por eso el pesebre de Belén es el grito del Mesías llamándonos a desaparecer del mundo y aparecer en Él. Ese es el grito del pesebre. Vengan a mí y sálganse del mundo. Esa es la invitación. La prueba está que una de sus oraciones antes de la pasión ante el Padre era: Padre, no te pido que los saques del mundo porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno.
Y ahí está muy claro lo que Jesús está diciendo de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios y haber sido transformados por el bautismo, no somos del mundo, no estamos supuestos a ser del mundo. Porque miren que yo, a pesar de haber sido bautizado, le pertenecía al mundo por 33 años. Fui un pan aliñado y lleno de levadura por 33 años. Y en cada banquete estaba servido. Pero cuando el Señor tiene a bien rescatarnos y devolvernos a la vida y integrarnos en esa gracia de la transformación sobrenatural que nos da el bautismo, entendemos la llamada a la puerta estrecha. Y por eso es tan importante recrearnos en la divina infancia de Jesús. Yo le digo a la gente, miren, hagan un ejercicio espiritual. Resulta que ustedes saben que dentro de las batallas contra el cristianismo está la famosa mal llamada Reforma, que es el nacimiento del protestantismo con Martín Lutero, Calvino, Enrique VIII y todo eso que pasó. Dentro de lo que sucede aparece la persecución a nuestra iconografía, a nuestras imágenes, especialmente de parte de los calvinistas, que destruyen todas las iglesias, les destruyen las imágenes cada que invadían un país. Y la razón es esta: la iconografía de nuestra iglesia es un lenguaje místico que navega con el tiempo, con la historia sagrada. Y ahí viene, ustedes se dan cuenta que la iconografía de los ortodoxos es sacra, ¿no? Y además es absolutamente preciosa, todos esos iconos de los ortodoxos, porque tiene un sentido. Y el sentido es el enfoque en el Dios verdadero, porque estamos llenos de dioses falsos en este mundo. Y por eso es tan importante tener los ojos puestos en Jesús, los ojos puestos en este crucifijo. Ustedes saben que esas sectas no resisten un crucifijo. No lo quieren ver ni lo quieren tener, y jamás encontrará usted una persona de una secta con una cruz en el cuello. Jamás. Porque ellos llegan hasta la última cena y de ahí aparecen en la resurrección. No pasan por el Calvario. Porque ellos no creen que nosotros tenemos que sufrir. Porque Jesús ya sufrió por nosotros, lo cual es la terrible herejía del protestantismo, ¿no? Pero nosotros entendemos, como nos enseña San Pablo, que ellos también lo leen, pero quién sabe cómo lo leen, que San Pablo dice: nosotros predicamos un Cristo crucificado. Lo dice con esas palabras. Y además dice: si nosotros queremos ir al estadio a participar en los Olímpicos, tenemos que prepararnos como buenos atletas, no como quien busca una corona perecedera, pero como quien busca una corona eterna. Esos son los Olímpicos de Dios. O sea, nosotros tenemos que caminar el camino de nuestra salvación. El Señor nos lo señaló, nos lo mostró, pero cada uno tiene que caminarlo. Por eso Él dice: toma tu cruz y sígueme. Pero mucha gente lo entiende mal y creen que Jesús dijo: toma tu cruz, repártela con todos y sígueme, ¿no? Eso no es lo que dijo Él, porque la cruz la llevamos solos. Cada uno tiene que llevar esa vida y entregársela a Dios y entrar al santuario del Señor después de la lucha de esta vida, una lucha con amor, buscando la victoria de la obediencia, la victoria de la fidelidad, la victoria del esfuerzo que cada uno tiene que hacer por salvarse. Una cosa es decir: el Señor nos garantiza la salvación. Al final de esta vida, Él dijo: yo lo resucitaré en el último día. No dijo en el primer día ni nada, sino en el último. O sea, ¿cuándo es el último? Cuando ya corremos la carrera, cuando ya llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Ahí es cuando nos resucita, no antes. Y por eso hay que caminar la carrera hacia la resurrección. Y por eso esa puerta estrecha del pesebre de Belén, a través de la divina infancia del Señor, es definitiva en nuestra vida de observarla con cuidado. Hay cosas muy importantes ahí. Por ejemplo, ustedes saben que Jesús es Dios. Entonces, el hecho de que Él esté
en el vientre de María, no quiere decir que deja de ser Dios. Ahí está la divinidad. En un plan, se hizo hombre porque quiso hacerse hombre y además en esa forma nos iba a liberar del pecado, de la carne. Y entonces suceden cosas extraordinarias dentro de este misterio. Primero, ellos le obedecen a un rey pagano o un emperador para irse a un censo a Belén. Nada que ver con el judaísmo, todo tiene que ver con gobiernos del mundo, sin embargo van en obediencia y lo hacen. Después se escapan a Egipto huyéndole a un rey que el Dios mismo creó, a Herodes. Dios lo puede eliminar, en un segundo lo puede eliminar y no lo elimina, le huye por varios años y espera que se muera. Ustedes se pueden imaginar lo que es leer eso. Estamos hablando de Dios haciendo eso, no cualquiera. San Pablo explica con claridad que por un momento lo hiciste inferior a los ángeles, refiriéndose a Jesús. Y claro, se dan cuenta que sí lo hizo inferior a los ángeles, lo hizo como uno de nosotros. Y no usó su poder divino para eliminar a Herodes o para no obedecerle al censo. Sin embargo, todo eso estaba escrito que tenía que ser así. Y dense en cuenta cuántos niños fueron asesinados buscando al Mesías. Y eso lo permitió Dios. Entonces, ¿por qué es la puerta estrecha? Porque eso no se entiende. ¿Cómo va a entender que Dios permita que asesinen todos los niños? ¿Cómo va a entender que Dios permita que un rey que él mismo creó lo persiga para matarlo, ¿no? Y que Dios no hace nada al respecto. Lo que sucede es que el mundo temporal es un escenario de Dios, es una escuela de almas. Y aquí estamos en clase. Esta es la escuela del destierro. Y lo que tenemos que aprender acá es el amor de Dios, que es la lección que fallamos en el paraíso. El pecado de Adán y Eva. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Le faltaron al amor de Dios, a la obediencia. Y aquí estamos todos pagando por eso. Por eso entró la muerte al mundo. Ahora, teniendo en cuenta eso, Dios no interfiere con el tiempo, ni los acontecimientos del tiempo. Por eso entra en el tiempo y permite que el tiempo tome su curso. Ahí está Herodes, eso es lo que Herodes hace, eso es lo que Dios le deja hacer. Y espera incluso a que se muera, para él regresar a la Judea y continuar con su camino mesiánico. Pero a donde vamos nosotros con esta reflexión acerca de la divina infancia de Jesús, es a entender la pequeñez en que Dios se convierte para poder estar con nosotros. Y además, la enseñanza de ese niño a que nosotros nos convirtamos en niños para poder entrar por esa puerta. Y Jesús lo repite en su vida pública. Dice, tenéis que ser como niños para entrar al reino de Dios. Eso lo repite, ¿no? Lo dice con claridad, porque es el llamado y es lo más doloroso. Para nosotros ser pequeños nos duele mucho, porque nosotros por naturaleza somos inmensos, muy grandes. Ustedes han visto una persona entre más orgullosa, más grande. Hay personas que parece que no cupieran en el sitio. Una persona bien orgullosa, este salón le queda pequeño. ¿Sí? No hay silla lo suficientemente buena para ella. Usted le lleva un vaso con agua y se preocupa que no le vaya a gustar o que no le sepa bien el agua. No cabe ni en la ropa, porque ese es el orgullo, una grandeza extraordinaria. El orgullo llega a ser tal veneno que hay personas que son tan orgullosas que creen y están convencidas que son de mejor familia que otros, que son más distinguidos que otros, que son de mejor raza que otros, que son mejores que otros. Ese es el orgullo, un veneno. Si uno no muere a ese veneno, nunca entrará a la gloria de Dios. Usted se puede imaginar
apareciendo ante el tribunal del Señor al final de esta vida, cuando usted vivió toda su vida creyéndose mejor que otros? Si entra al purgatorio es un inmenso milagro, porque lo más posible es que no entre a ninguna salvación, porque eso es uno de los pecados más grandes que hay. Es el pecado de la soberbia humana, es el mismo Satanás, vivo, presente. Y por eso la divina infancia es la que nos enseña a morir a eso, a morir al orgullo, morir al amor propio, morir a las pretensiones, la vanidad de este mundo y entrar en la realidad espiritual donde sabemos que somos hijos de Dios, que el mundo temporal es temporal, que como dice San Pablo, lo que ahora vemos es lo que va a terminar, lo que va a pasar, lo que no vemos es lo que va a pertenecer. Entonces, no podemos caer en las ilusiones de este mundo. Des en cuenta que Jesús nunca se preocupó por el imperio romano. En ninguna parte del Evangelio van a leer ustedes un pasaje de Jesús hablando de los romanos y de su poder y de su imperio. Y los romanos tenían esclavizado a sus judíos. Y Jesús eso no le importó. Nunca se preocupó por eso. Él no iba a tumbar los romanos. Ustedes saben que el Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, es el espectáculo más absurdo del mundo. Toda esa gente que estaba aplaudiendo al Señor con palmas, estaban convencidos que Él iba a tumbar los romanos y que iba a reinar. Tanto que los mismos apóstoles, dos de ellos le habían pedido si podían sentarse a la derecha, a la izquierda de Él, porque estaban seguros que venía a reinar en la tierra, en Jerusalén, y que los romanos los iba a tumbar. Ese fue el odio de Judas Iscariote contra él, porque Judas era un guerrillero y él quería tumbar el poder de los romanos para liberar a los judíos. Y Jesús aparece hablando de un reino de otro mundo. Eso para la gente fue, dice, este se enloqueció. ¿Esto qué es? Un falso profeta. Y esos mismos fueron los que escupieron y apedrearon a Jesús en el Calvario. Los mismos que lo recibieron con palmas, porque se consideraban traicionados por ese falso profeta. Y esto es lo que estamos hablando acá. La puerta estrecha es superar todas esas contradicciones, superar lo absurdo que es poder entender que ese hombre que llevaba arrastrada esa cruz de madera por el Calvario no era el perdedor, pero para el mundo lo era. Estaba maldito, iba a morir en un palo de maldición, afuera de los muros de la ciudad donde morían los criminales. Había fallado a todos, porque había salvado a muchos y no se podía salvar él. Era un fracaso. Pero resulta que en la vida sobrenatural que hemos recibido por el bautismo, hay otra visión. Y la visión es sobrenatural. ¿Y cuál es? Jesús llevaba arrastrada con esa cruz a todos los demonios, porque esa era su derrota. Y cuando Él muere en la cruz, derrota el infierno. Por eso los demonios aúllan de dolor en la muerte del Señor. Ustedes saben que tiembla la tierra, salen muertos de las tumbas, pasan cosas increíbles, una oscuridad que dura mucho rato, y todo eso es porque las tinieblas están temblando por la derrota que el Señor les da. Entonces, el que iba ganando era el que iba perdiendo para los hombres, para el mundo. Y por eso hablamos del panásimo, que es, el panásimo es el que no tiene sabor, es el perdedor, el que no sabe nada, es insípido, no sirve para nada. Y resulta que es el único que sirve, porque ese panásimo es el único que trasciende a la vida eterna. En cambio, los panes aliñados aquí se quedan y nunca vivirán eternamente. Y esto es lo que sucede con la vida sobrenatural a la que somos llamados a vivir. Y por eso el niño Jesús es nuestra lección más importante. Hablando de la iconografía,
Yo le recomiendo a la gente, por ejercicio espiritual y por lo que yo he aprendido, que no necesariamente es algo que ustedes tengan que hacer, porque esto es simplemente algo que yo recomiendo desde mi vida personal con Dios. Y es, la imagen del niño Jesús es muy importante para nuestra alma, para que nosotros lo miremos y le pidamos que nos haga pequeños como Él, ¿no? Así. Es muy importante como ejercicio espiritual, lo he encontrado yo así, me ha ayudado mucho, me falta mucho de crecer, porque todavía estoy muy grande y me duele mucho ser tan grande. Cuando me miro al espejo digo, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar este gigante? ¿No? ¿Cuándo me voy a encoger? ¿Cuándo voy a empequeñecerme? Qué duro que es ponerle cincel y martillo a esta estatua tan grande, ¿no? Porque es así y no podemos mentirnos. Usted se da cuenta que cuando usted observa bien su vida, cada vez que usted ha estado ofendido, confundido, inseguro, ustedes saben quién es el que se confunde, quién es el que duda que está inseguro en usted. Su grandeza, eso es. Cuando uno es pequeño no hay quien lo ofenda, no hay quien lo confunda. Nunca está confundido, porque es pequeño. Y la pequeñez en nosotros es sencilla, es humilde, es tranquila, nunca, nadie la altera, no la pueden alterar. ¿Quién se ofende en nosotros? Nuestro amor propio. Mire, cuando usted se da sin interés, nadie lo decepciona, porque usted no estaba esperando nada de lo que dio. No lo tiene anotado. Hay personas que están en una crisis matrimonial y llega alguno de los dos a decir, es que, mire, yo me he matado atendiendo a este o a esta toda mi vida, nunca me han reconocido nada, nunca se han dado cuenta del sacrificio que yo he hecho en mi vida. Y la respuesta a eso es, si no hubiese tenido anotado todo lo que le dio, no estaría decepcionado, ¿no? Porque si hubiese dado sin condición, nunca se hubiese decepcionado. Porque el que da y espera, ese siempre pierde. La única forma de dar como personas cristianas es incondicionalmente. Es la única forma de verdaderamente dar. Lo demás es esperar. Y el que da para esperar no dio, invirtió. Es otra cosa, ¿no? Tiene interés. Y por eso las crisis entre los seres humanos siempre son por el amor propio, siempre. Porque ¿quién lo puede ofender a usted si usted no espera nada de la gente? Nadie. Y si alguien se pone raro y dice cosas raras, usted simplemente piensa por dentro, pues Dios mío, cámbialo, conviértele ese corazón. Pero no se afecta a usted, no se ofende usted, no se altera usted. Porque no... Porque así es la pequeñez, esa es la pequeñez que el divino niño Jesús nos quiere dar. Aprender a hacer eso, aprender a disminuirnos, aprender a encogernos bien para que seamos esas personas intocables en la parte humana de nuestro amor propio, intocables. Porque si morimos a nuestro amor propio, si morimos a sí mismos, nacemos a la gracia. Es la única forma de nacer a la gracia. ¿Saben ustedes que uno de los niveles más delicados y dolorosos del purgatorio es el de morir a sí mismo? ¿Cuántas millones de almas hay en el purgatorio trabajando en eso en este momento? ¿Y cuánto quisieran que nosotros escucháramos esto con cuidado? Para que nos evitáramos vivir lo que están viviendo ellas, almas de purgatorio, que seguramente muchas están ligadas a nosotros y quieren que nosotros entendamos eso, porque también ellas se benefician si nosotros lo entendemos. Somos una cadena de almas. Por eso, cada vez que usted quiera hacer un examen de conciencia, siempre pídale a Dios que lo lleve a la pequeñez. Ese es un examen de conciencia verdadero. Ir a la pequeñez, a la humildad, a la nada, llegar a declararse nada. Señor, yo no soy nada. Miren que una de las enseñanzas más poderosas que hay para nosotros
es el diálogo entre Dios y Moisés desde la zarza ardiente. Aquí hay algo importante que sucede al final, y es que después de que Dios le da todas las instrucciones a Moisés, algo que Moisés lo considera terrible, irse de donde él se escapó a sacar ese pueblo, ¿quién le va a creer a él? Y todo eso lo piensa, pero al mismo tiempo sabe que es Dios hablando es algo bien complicado, ¿no? Porque él es un ser humano y la orden que está recibiendo es divina, que es imposible para el hombre. Entonces es el encuentro entre esa divinidad y esa humanidad. Entonces Moisés en un momento dado reacciona y dice, un momento, pero si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les digo? Y él le dice, dígales que yo soy, lo envió. Ese es mi nombre, Yahvé, yo soy. Ese es mi nombre, el único que es. Entonces, esta enseñanza debe retumbar en nuestro corazón porque ahí viene la verdadera pequeñez. Aquí es donde viene la enseñanza de la divina infancia, que es, yo no soy, porque el único que es Dios. Y para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Si no, yo no soy. Pero ustedes se dan cuenta de lo que es el pecado original. ¿Qué es lo que hace el pecado original? Todo lo contrario. La serpiente le dice, si comes de eso, seréis como Él. O sea, la diosifica y entra la muerte. Porque ¿cómo vamos a vivir pretendiendo ser cuando no somos? Morimos. Entonces, el mundo nos enseña a ser. Todas las filosofías paganas de Oriente buscan la realización personal, buscan el autoestima, buscan el control mental, todo es acerca de yo puedo, yo alcanzo, yo hago. Toda la psicología moderna está amparada en eso, el pecado original. Eso niega a Cristo, niega a Dios, eso tumba el primer mandamiento completamente. La gente ni se da cuenta, hay gente muy cristiana, muy católica, que vive en esa dirección, en el yo soy. Están muertos, porque eso no es verdad. Nosotros tenemos que entender, San Pablo dice al final de su vida, no al principio, al final de su vida dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. San Juan Bautista, cuando vienen protestando sus discípulos diciendo que Jesús está al otro lado del río bautizando, que él ni siquiera estaba bautizando, pero protestaban, San Juan les dijo, yo les he dicho quién es Él, y yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Y cuánto no disminuyó que hasta murió decapitado? ¿No? Se desapareció. Miren que aquí es donde debemos tener clara nuestra conciencia de la divina infancia de Jesús. El llamado a la divina infancia de Jesús es entender que nosotros no somos. Si Dios no está en nosotros, nosotros no somos nada. ¿Cuánto hay de vida en usted al final de esta vida terrenal? Cuánto de Dios hay en usted. Es la única vida que tendrá. Porque si usted muere creyendo que usted es, se desaparece en el abismo. No pasa para ningún lado, porque no hay nada en usted que tenga vida. Entonces la cantidad de Dios que hay en nosotros es la cantidad de vida real que tenemos. ¿Y cómo se mide la vida de Dios en nosotros? Se mide con el amor que tenemos, el amor incondicional. Esa es la vida en nosotros. El amor incondicional de Dios en nuestro corazón es la cantidad de Dios que tenemos en nosotros. Y eso debe estar muy claro para que estemos preparados de verdad. Si no tenemos eso claro, no nos estamos preparando para la muerte. Ustedes saben que las promesas de vida eterna en Jesús y que nosotros somos llamados a ser testigos de la esperanza de esa vida eterna, descansa en la realidad de que nosotros nos transformaremos, no nos moriremos al final de esta vida. Y para que eso sea un hecho, tenemos que haber conseguido esa transfusión de sangre. Por eso Jesús dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna.
La prueba está en un cuerpo incorrupto. Ustedes saben que usted ve un cuerpo incorrupto y sabe que fue una transfusión perfecta de sangre. Ese santo se purificó. Y la sangre que le quedó ya no es la de él, es la sangre de Cristo, porque se cristificó. Y por eso quedó incorrupto. ¿Y cómo se logra eso? Solo por la Eucaristía. Pero para aquel que se hizo tan pequeño que permitió que la sangre del Mesías purificara su sangre. Y eso es lo que se nos pide a todos nosotros, que vivamos esa verdadera transfusión de sangre a través de ese misterio de la transustanciación, que es la Eucaristía. Y así es como entramos en este misterio de la pequeñez del Señor en nuestra vida. Tenemos que hacernos pequeños. Por eso es que hay gente que se pregunta, por ejemplo, a veces hablo yo con gente de las sectas, y sobre todo en Europa hay mucha gente de esas sectas que son amables, ¿no? Porque en América son muy agresivos, porque es como las sectas americanas y son gente súper agresiva con los católicos. En Europa hay un poco más de diálogo amable. Eso no quiere decir que no dejen de ser herejes y predicar sus herejías. Pero entre las preguntas que a veces me hacen yo a veces he dado retiros anglicanos, por ejemplo, en Inglaterra, y tienen preguntas y dicen, pero ¿cómo explica usted esa relación con ese niño? El niño, ¿por qué el niño? Si nosotros conocemos a un Jesús resucitado, todo lo demás ya pasó, toda su vida pública, todo eso ya pasó. ¿Qué tiene que ver eso de la infancia, no? Eso no lo entienden, porque no tienen esa relación mística con la fe. Tienen una relación intelectual, solo Biblia, como llaman, y es totalmente intelectual. Miren, esa es la misma razón por la cual son iguales a los escribas del Evangelio. Es la misma razón por la cual Nicodemos no entendía cómo podíamos nacer de nuevo en el Espíritu. No entendió. Decía, ¿cómo puede un hombre viejo meterse otra vez en el vientre de la madre? Así de racional era. Y era un doctor de la ley. Era miembro del Sanedrín, nada menos. Educado hasta donde uno no puede imaginarse lo educado que era. Y así son las sectas, se conocen la Biblia de memoria. Son biblistas impecables. Te citan todos los pasajes con relación a lo que predican o con cualquier momento de la vida, pero no conocen espíritu. Esa es la diferencia. Y por eso, dentro de nuestra vida mística cristiana, que es nuestra Iglesia Católica, tenemos la bendición tan grande, la unción tan grande de los sacramentos y sobre todo la Eucaristía, que hace que nosotros podamos alimentarnos en una forma tan extraordinaria que podamos mantener la esencia de la mística de la fe viva en nuestro corazón. Y todos estos misterios se hacen fluidos o fluibles en nuestro corazón, porque tenemos esa gracia. Si no tuviésemos esa gracia, no fluiría la mística. Estaríamos estancados en la razón, leyendo la Biblia y diciendo, ¿cómo? Y tendríamos que sacar 20 interpretaciones para más o menos quedar en paz. En cambio, nosotros no necesitamos eso, porque nosotros no entramos a eso con la razón, sino con el corazón. Esa es la diferencia. Y el amor de Dios se manifiesta desde nuestro corazón. La razón después también le entra, pero primero tiene que entrar el corazón. Y eso es. Voy a pedirle al Señor su palabra y terminamos esta reflexión con esta lectura. 1 Corintios 6, 15 dice, ofensa a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz? De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une a una meretriz se hace un cuerpo con ella? Porque está dicho, serán los dos una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación.
Todo pecado que un hombre comete queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en nosotros y en vosotros, y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados mediante un precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Y es algo increíblemente trascendental que mucha gente no medita, y es que los pecados de la carne ocurren en la carne y son los más graves. Por eso místicos como Santa Teresa de Ávila y otros vieron en el infierno la gran mayoría de población infernal eran pecados de la carne, ¿no? Y esto hay que tenerlo bien claro en nuestra vida, porque tenemos que cuidarnos mucho. El tiempo es corto. Esta vida pasa muy rápido. Yo siempre le digo a la gente, mire, ¿por qué no hace un ejercicio espiritual y mire una foto suya de hace unos años atrás, de cuando era niño, para que se dé cuenta lo rápido que pasa la vida? Es como un sueño. Y así de rápido va a llegar usted al ataúd. Muy pronto llegará al ataúd. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay gente que me dice, ¿usted me recomendaría un buen retiro? ¿Qué retiro me recomienda? Yo les digo, el mejor retiro que les puedo recomendar es un funeral. Sí. Vaya bien preparadito a un funeral, aunque no sea de alguien que usted conoce. Entre y quédese ahí rezando para que aprenda la lección más importante, que es el fin de esta vida. ¿Está usted listo? Porque usted es el próximo, ¿no? Sí, ahí está fulanito en el ataúd, pero ¿y usted qué? También está en la lista. Sí, nosotros todos estamos en la lista. Mire, cuando usted mire a una persona caminando hacia allá, mírele que lleva una lápida colgando a la espalda con su nombre. Lo único que no tiene es la fecha, pero el nombre lo tiene, ¿no? Todos cargamos una lápida de la espalda, y por eso es tan importante tener a la vista el ataúd, porque si no estamos con eso claro, estamos caminando mal, porque pensamos que estamos acá y de aquí somos y aquí nos quedamos, y de repente sí nos quedamos acá al final de esta vida. Y eso es el peligro. El peligro es crear raíces en este mundo. Aquí no se pueden crear raíces. Yo siempre le digo a la gente, escuchen las palabras de Jesús en el juicio ante Poncio Pilato, cuando dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ángeles vendrían a rescatarme. Y por eso nos encontramos a veces en los problemas que nos encontramos, y la gente dice, ¿dónde está, Señor? Dice, es que estos problemas no son de mi reino, son de este mundo. Por eso aguánteselos, que después entrará la gloria, así como yo me los aguanté. Sí, y es una enseñanza muy importante, ¿no? De darnos cuenta que no, la solución no es a los problemas de este mundo, la solución es poder entrar al reino de Dios, que ese nunca termina. Este termina, así que los problemas de acá no los aguantamos mientras tanto, así como que Jesús se los aguantó, tan terribles como le tocó. Entonces, pues pidámosle a Dios que nos dé luz y fortaleza. Amén. Amén. Entonces, comenzamos esta segunda y última reflexión, y voy a pedirle al Señor su palabra. Y les voy a leer del libro del Apocalipsis, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice, las bestias que reciben poder de la serpiente. Y vi una bestia que salía del mar, tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león.
El dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal y toda la tierra, admirada, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno debe morir a espada, es necesario que muera a espada. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Palabra de Dios. Pues podemos hablar en este momento de lo que son las señales de los tiempos, o los tiempos que estamos viviendo. Yo les puedo partir de un ejemplo personal. Hace poco tiempo tuvimos elecciones en Colombia y el comunismo ganó. Nosotros en nuestra comunidad estuvimos 2 años en batalla espiritual, suplicándole a Dios que no permitiera que el comunismo se tomara Colombia, tanto como han hecho ustedes aquí en Perú también, ¿no? Y yo estuve muy unido a ustedes también antes de las elecciones y también cayeron, ¿no? Entonces, cuando terminó todo y esta gente ganó, yo miraba al Señor en el Santísimo ahí en mi comunidad, en el oratorio, sin preguntarle nada, solamente lo contemplaba, ¿no? Mirando profundamente a un Dios que es desestabilizador, ¿no? Ustedes saben que todo lo que Él hace es muy misterioso. Entonces uno no puede tentar a Dios ni cuestionarlo, sino pedirle fortaleza para uno vivir lo que es inconcebible humanamente, porque ¿cómo va a entender uno que un pueblo que está arrodillado y suplicando y todo se lo entrega al diablo el poder del país? Pero miren ustedes lo que acabamos de leer en esta palabra, y cómo al final dice: el que tiene paciencia, ¿no?, supera la prueba. Entonces, y además que el blasfemo, el que persigue a los hijos de Dios, todo está en el poder, la bestia, y todos adoran a la bestia y todos. Yo dentro de esas elecciones en Colombia, por ejemplo, me di cuenta que no había forma de combatir esos comunistas, porque los que los siguen y los que los querían elegir, entre más malos fueran, más bandidos, más corruptos, más asesinos, más votos conseguían. O sea, esos candidatos podían asesinar a alguien en la plaza pública y ganaban votos. Y ni siquiera a la cárcel iban, porque así tienen todo manejado, ¿no?, manipulado. Es el mal, ¿no? Entonces es cuando se abre la puerta para que el mal triunfe, como estamos leyendo en este pasaje del Apocalipsis, que es un misterio. ¿Cómo es posible que esta bestia salga, blasfeme, ataque, persiga a los hijos de Dios, haga todo eso y sea permitido por Dios? Pero así es, porque vivimos en una escuela de almas y no podemos confundirnos por los acontecimientos temporales. Como hablábamos en la reflexión anterior de la Divina Infancia sobre el misterio del Mesías arrastrando esa cruz por el Calvario, que para los ojos del mundo Él es el perdedor, el que está maldito, el que es la desgracia. Pero en el mundo espiritual Él es el triunfador, Él es la victoria, es el que está derrotando la muerte. O sea que son 2 dimensiones que, a pesar de estar
una con la otra comprometidas, no son lo mismo, ¿no? Una es el sentido eterno de la vida, la otra el sentido del destierro, la vida temporal, donde aparentemente el mal siempre triunfa, ¿no? Aparentemente, pero no es verdad, el mal siempre pierde. Lo que sucede es que lo que el mal toma no sirve de nada, ¿no? Porque toma los poderes temporales, esos pasarán. En cambio, cuando nosotros entendemos el bien, nos prendemos de la eternidad, y eso nunca pasa, porque nos prendemos de Dios, y ahí tenemos la victoria, aunque entre tanto parece ser que estuviéramos perdiendo, ¿no? Entonces, cuando vemos estas contradicciones de las señales de los tiempos en este mundo que vivimos, mucha gente maneja una escatología totalmente fanatizada o convenientemente manipulada, que dicen ya llegó el fin, porque miren, el mal está triunfando, hay tanta desgracia de fenómenos naturales, y todo esto que está pasando es la señal de que ya todo se va a acabar. Eso no necesariamente ha sido la verdad, porque ¿cuántas veces no hemos pasado por esto en la humanidad? ¿Cuántos ciclos no han sido así? De que el mal triunfa, el pueblo de Dios está perseguido, todo esto, los acontecimientos de los fenómenos naturales se repiten con frecuencia. Esto ha sucedido. ¿Cómo sería que San Pablo hace 2000 y tantos años pensaba que el Señor ya regresaba? Lo cual hace que nosotros entendamos la humildad del apóstol, que es tan humano que él actúa de acuerdo a su humanidad. Y claro, la humanidad nuestra cristiana añora el regreso del Señor. Es humano y es bueno, no es malo, pero de ahí a asegurar que el Señor ya regresa, eso ya no es bueno, ¿no? Porque hay gente en esas, mucho mensajero de los últimos tiempos y cosas de esas que confunden al pueblo de Dios, que lo llenan de pesimismo, de miedo o algo, porque yo siempre le digo a la gente, mire, todo lo que le quite la paz, todo lo que le dé miedo, no viene de Dios, no puede venir de Dios, porque Dios es paz, gozo, esperanza en medio de la tormenta. Ustedes saben, el ejemplo perfecto en el Evangelio sobre lo que acabo de decir es Jesús dormido en la barca en medio de la tormenta, y los apóstoles, nos va a dejar ahogar, cómo se duerme, todo esto, ¿no? Y él los reprende, hombres de poca fe, les dice. ¿Por qué? Porque ese dormirse en la barca en medio de la tormenta era para enseñarles, si Él está ahí, de qué tienen miedo. Si ustedes creen que yo soy... Si ustedes creen que yo soy Dios, ¿por qué tienen miedo? Y esta es la enseñanza, ¿no? Así de que, ¿me pueden oír bien? Sí. Así de que esa escuela de Jesús la debemos tener muy presente, sobre todo en estos tiempos que hay tanta confusión. Las señales de los tiempos siempre descansan en el Evangelio, en ninguna otra parte. Uno no puede buscar las señales de los tiempos en revelaciones privadas, sobre todo que no están aprobadas por la iglesia. No puede. La iglesia nos permite que nosotros podamos leer y estudiar las revelaciones privadas, porque muchas son más adelante aprobadas por la iglesia, se comprueba que vienen de Dios. Pero nosotros nunca podemos tomar revelaciones privadas ya como una doctrina, ya como algo que vamos a obedecer. Y ustedes se dan cuenta que en la iglesia hay mucha gente hoy obedeciendo revelaciones privadas y desobedecen a la iglesia. O sea, cayeron en una trampa, porque precisamente el orden de Dios es que el que obedece nunca se equivoca. Ese es el orden de Dios. Mucha gente hoy contradice eso porque es conveniente para ellos contradecirlo, ¿no? Pero la realidad es que usted mira la vida de los santos y se da cuenta sin lugar a dudas, cada santo nos deja la misma lección. La obediencia siempre triunfa,
Así todo está en contra de la obediencia. Porque no faltan aquellos que llegan a decir que la iglesia está mal, que la iglesia está equivocada, que la iglesia se llenó de esto, que la iglesia se llenó de aquello. Entonces no estamos supuestos a obedecer a la iglesia. Eso ya es el puro demonio. Uno no, por muy santa que aparezca la persona que está diciendo eso, no puede venir de Dios. Yo siempre pongo como ejemplo al Padre Pío, que son de los santos recientes, contemporáneos. Yo pienso que el Padre Pío es uno de los monjes y clero más perseguido de la iglesia por su propia comunidad, por su propio obispo, por el mismo Vaticano, y le pasaron cosas espantosas. Como ustedes saben, la parte en que él recoge todo ese dinero con tanto sacrificio por tantos años para construir un hospital. Y llega el superior de los capuchinos de Roma, que se había jugado el dinero a caballos, con carreras de caballos, y lo habían perdido. Y viene y le quita todo el dinero al padre. Todo el dinero que recogió para el hospital, para sostener sus cosas en Roma. Y el Padre Pío no dijo nada. Sufrió, le dolió, lloró, pero nunca se rebeló, nunca dijo una palabra contra ese monje. Y ese monje estaba equivocado, ese monje no estaba actuando bien, ese monje le hizo algo malo al Padre Pío. Sin embargo, él jamás se volteó contra la iglesia. El obispo lo persiguió y lo declaró un fraude, decía públicamente que esas llagas no eran verdad, que ese hombre era falso, le prohibió celebrar misa, confesar por mucho tiempo, todo, y el padre en silencio, en silencio. Al final de su vida uno ve el obispo al lado del Padre Pío pidiéndole perdón. Yo pienso que el Padre Pío nunca esperó que viniera a pedirle perdón a nadie ni nada, porque él estaba bien con todo. Él sabía que Dios tenía control de todo, y eso lo creía profundamente. Entonces, las señales de los tiempos son muy claras, y es vivir en la voluntad de Dios. Esa es la señal de los tiempos. ¿Y cómo se vive en la voluntad de Dios? San Pablo dice con mucha claridad, la voluntad de Dios es, a saber, nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Como digo yo siempre, al Señor no le importa que usted sea torero, bombero, poeta, carpintero. Él lo acompaña a usted a todo eso si usted lo quiere hacer. Él lo que quiere es que usted se santifique siendo carpintero, bombero, torero, ¿no? Que se santifique con eso. Eso es lo que Él quiere, porque lo importante es la santificación. Entonces, yo no debo estar preocupado de qué va a pasar mañana. Precisamente el Evangelio es claro cuando dice, a cada día con su afán. No se preocupen de lo que viene mañana. Y ustedes han visto toda esta gente hablando de refugios y guardar comida y guardar esto y guardar aquello. Y no se dan cuenta del Evangelio cuando habla del hombre ese que tenía tanto grano que iba a construir unos graneros y esa noche lo llamó el Señor para darle una lección. Dice, no se trata de eso, de preocuparnos qué es lo que tenemos que guardar y escondernos. La prueba está que si usted lee bien los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia primitiva ya peregrina, y lee la vida pública del Señor con sus apóstoles y discípulos, usted nunca encuentra un pasaje en que ningún apóstol o discípulo se escondió. Lo único fue cuando Jesús fue crucificado, y se esparcieron todos, se escondieron de miedo a los judíos. Pero cuando el Señor resucita y luego les envía el Paráclito después de ascender al cielo, nadie nunca se escondió. Tenían la fortaleza del Espíritu Santo y ya podían morir por el Señor. Además, nosotros como hijos de la iglesia hemos sido escogidos para estar en el mundo pescando hombres para Dios. No para estar escondidos con nuestros amigos y la familia por allá, comiendo la comida que escondimos. Ese no es el apóstol. El apóstol tiene que estar al frente de la batalla, trayéndole almas al Señor. Eso es lo que Santa Teresa de Calcuta escuchó de Dios, de Jesús desde la cruz, cuando le dijo, tengo sed, y le confesó que esa sed era sed de almas, no de agua, sino de almas. Y eso es lo que Teresa de Calcuta se fue a hacer,
a llevarle almas al Señor, que eran todos los pobrecitos rotos que ella recogía de la calle. Eran esos pequeñitos de Dios. Y precisamente por eso, para tener esa claridad sobre los tiempos que vivimos, no podemos dejarnos distraer. Uno diría, ay, el comunismo se tomó el Perú, el comunismo se tomó Colombia, y viene y es la gran conspiración del Foro de Sao Paulo que se quiere tomar todo el continente. Bien, pues eso hicieron los soviéticos cuando se tomaron casi toda Europa, y todo eso ha pasado, ya pasó, y todo viene y se va, y es el mundo, ¿no? Y es una escuela. Nosotros tenemos muchas misiones en Europa Oriental, como Croacia, Bosnia, Polonia, todos esos países que fueron la Unión Soviética antes. Cuando yo era estudiante en Hamburgo, en Alemania, en los años 70, todavía estaba el muro de Berlín y estaba el comunismo soviético. Y de la universidad íbamos mucho a los países comunistas en intercambios de arte o música. Y yo me quedaba con familias comunistas en muchos de esos países. Y cuando ya cayó el muro y ya se unió todo eso y cambió, regresé ya como misionero, ya en una conversión, porque cuando yo iba de estudiante, pues era un pagano, no estaba con Dios y estaba en el mundo, y tenía una visión diferente de la vida. Pero al regresar ahora como misionero a esos países donde yo iba como estudiante pagano, me doy cuenta que esa gente que era católica, nunca se le robaron la fe, ¿sí? Y están llenos de mártires. Usted pasa por todos los países de Europa Oriental, de que tantos católicos murieron por profesar su fe, y sin embargo la fe está más fuerte que nunca hoy. Son países que son el ejemplo nuestro hoy, como Croacia, Polonia, Bosnia, Herzegovina, todos esos sitios así, Hungría, Eslovaquia, y tienen esa fuerza espiritual que no pudo apagar el demonio, no lo pudo apagar. Sí, ahí está. En otros países se apagó mucho la llama, como los Países Bajos, Francia, Italia, España, Portugal, tienen ciertos problemas en el cristianismo, está descristianizado en la sociedad central, aunque siempre están el remanente de Dios, que es prácticamente entre el que yo me muevo. Porque si a mí me preguntan, ¿hay fe en España? Yo digo, sí la hay, porque yo viajo entre la gente de fe y hay mucha fe. Ahora no es masiva, ¿no? Como era antes, y lo mismo en Portugal y en Italia y en eso. Inclusive en Suiza, que es tan pagana, y sin embargo yo conozco mucha gente que es buena y católica y comprometida, ¿no? En todos los lugares. En Holanda, ahorita el 10 de este mes, de septiembre, estoy en un congreso de la Legión de María que celebra 101 años allá en Ámsterdam. Y en Ámsterdam usted no puede ser un país más descristianizado, Holanda. Sin embargo, yo me muevo entre la gente que está comprometida con Dios y están vivos y son fuertes y son comprometidos. Entonces, hoy tenemos un ejemplo que mucha gente lo toma como las señales de los tiempos, pero yo no lo tomo así, porque miren esto, durante la pandemia encontramos la iglesia virtual, que nos tocó, ¿no? Porque no había otra forma de vivir los sacramentos, sino virtualmente. Cuando ya termina la iglesia virtual y regresa a la normalidad, la mitad de la gente no regresa a la iglesia, y ustedes lo saben, ¿no? La mitad no volvió. Están en la casa todavía participando en la misa mientras cocinan, mientras hacen lo que hacen en su vida, pero ya no volvieron. ¿Y quiénes fueron los que no volvieron? Los tibios, porque esos se enfriaron, ¿sí? Ahora, durante el tiempo normal, antes de la pandemia, los tibios son los que más problemas le traen a la iglesia. Porque el tibio se cree más santo que los otros. Es el que más reclama, el que más protesta, el que más cosas hace, el que demanda a la iglesia, el que demanda al cura, el que va y denuncia del obispo a este y al otro. Es el tibio, ¿no? Porque la gente santa, la gente espiritual, la gente de oración, nunca hace eso. Y es gente pequeña, como lo que hablábamos en la reflexión anterior de la divina infancia.
El pequeño de Dios no es extraordinario, no es grande, es pequeño, es humilde, se dedica a estar con Dios y a interceder por todos y no a perseguir a nadie, a denunciar a nadie, a juzgar a nadie, eso no. Entonces, hoy vemos que esa gente no volvió. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que orar por ellos para que no se vayan a hundir en la oscuridad del mundo. Eso es lo que nos corresponde hacer. Pero no debemos preocuparnos porque no regresaron, porque de todas maneras no estaban en la iglesia. El corazón de ellos no pertenecía a la iglesia. La prueba está que se enfriaron simplemente porque cerraron las iglesias y porque les dieron la oportunidad de participar virtualmente en la iglesia. Ahora, durante la virtualidad de la iglesia pasaron cosas extraordinarias. Nosotros no podíamos viajar como comunidad, que somos evangelizadores y viajamos 11 meses del año. Y no pudimos viajar por como 6 meses. Sin embargo, establecimos congresos virtuales, hicimos muchos en varios idiomas y teníamos miles de personas conectadas que ni siquiera alcanzamos a tener cuando viajábamos. Teníamos mucho más público. Entonces la iglesia creció mucho virtualmente también en el lado bueno, ¿no? En el lado de la evangelización, la propagación de la palabra, la oportunidad para sacerdotes, misioneros, obispos, de estar en presencia de miles de personas de muchos países instantáneamente y tener la oportunidad de comunicar la fe en una forma extraordinaria. Y eso ha sido un fruto precioso porque Dios todo lo convierte en bien. Así de que esa prueba de la salud, que es la pandemia, se convierte en algo que Dios puede utilizar para bien, porque Él todo lo hace así. Y hay mucha gente que se perjudica con eso en muchos niveles. Sin embargo, la vida temporal es una prueba permanente, porque es una escuela y estamos en clase todo el tiempo. Yo le digo a la gente, póngale cuidado a su vida, porque estamos en clase. Y la clase no para hasta la tumba, no para. Todos los días estamos en clase. Y usted tiene que ponerle atención a la clase que está recibiendo en cada momento, porque es la oportunidad de crecer espiritualmente. Ustedes saben que las almas de purgatorio, cuánto no quisieran que nosotros entendiéramos lo importante que es darse cuenta que estamos en clase. Ellas están en clase, las almas, pero les hubiera gustado aprender la lección acá, no allá. Y eso es lo que debemos de darnos cuenta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener algo claro. Esta es la iglesia del Señor. La iglesia católica es la iglesia de Dios. No hay sino una iglesia. Miren que nosotros somos judeo-cristianos porque el judaísmo son las raíces de nuestra fe. Y los judíos que no creen en Jesús no creen porque el Señor les puso, como explica San Pablo, un velo de incredulidad para que nosotros pudiéramos entrar a la salvación. Pero al final el Señor les quitará ese velo y entrarán a la plenitud de la fe, porque el judío es el único que no se convierte, sino que el judío entra a la plenitud de su fe cuando recibe al Mesías. Por ejemplo, un musulmán, si se vuelve cristiano, se convirtió. Sí, un budista, un hinduista, alguien de eso que se vuelve católico, se convirtió, pero un judío no se convierte. Un judío entra a la plenitud de su fe. Por lo tanto, ahí estamos unidos con ellos. Entonces somos lo mismo. Ahora, ellos no están redimidos y por eso en una oportunidad estaba en Beirut con los maronitas en una misión hace unos años atrás y iba en un automóvil hacia la iglesia donde iba a predicar y como 6 automóviles atrás voló un automóvil con una bomba que pusieron esos terroristas de un político que era católico y lo mataron, ¿no? Entonces la gente quedó muy triste y todo. Yo fui a la iglesia y estaba orando en el Santísimo y le decía, Señor, esta violencia tan espantosa del Medio Oriente, que va y viene y siempre está ahí, ¿esto qué?
Y el Señor me mostraba con claridad que no iba a haber paz en el Medio Oriente hasta que Él regresara, hasta el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque tanto los judíos como los musulmanes viven bajo la ley mosaica. Ojo por ojo, diente por diente. Ellos no perdonan, porque para perdonar tienen que estar redimidos y la redención es Jesucristo, y ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, por lo tanto no tienen perdón. Entonces ellos tienen una lista de venganza que no termina nunca, por eso están constantemente arreglando cuentas entre ellos. Entonces no va a haber paz hasta que Jesús regrese. El cristianismo occidental ingenuamente trata de traer la paz donde ellos, y mire todo el desastre que han hecho, ¿no? Han destruido países enteros buscando paz entre esa gente, y obviamente que son intereses mezquinos de los poderes occidentales, pero de todas maneras a donde vamos es que la paz de Dios, el amor de Dios entre nosotros se da con un corazón que tiene conocimiento de la vida transitoria, que estamos en tránsito, que esto es como un teatro, y el gran director de esta obra se llama Dios. Es Dios el director de la obra, y todos nosotros somos parte de esta gran obra, y ahí tenemos un papel que jugar cada uno. Hemos sido escogidos con nombre propio para ser miembros de esta milicia. San Pablo lo explica muy bien cuando dice: hemos sido enlistados en esta milicia, y el que está enlistado en la milicia debe cuidar de obedecer el reglamento. Y sabemos que tenemos un reglamento, la ley de Dios, nuestra doctrina católica, nuestra doctrina social, que nos enseña a vivir en esta sociedad con Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere. Y todo esto es nuestra milicia, y además nuestra misión, y entender que somos instrumentos de reparación eucarística, cada uno de nosotros, y tenemos esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos también la tarea de crecer espiritualmente, y el Señor nos dio señales. Cuando Jesús estaba hablando de Juan Bautista, Él dijo algo muy importante, que es una escuela inmensa y le pasa desapercibida a mucha gente. Él dijo: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño del cielo es más grande que él. ¿Cuál es la enseñanza que hay ahí? Jesús mostrándonos que el crecimiento espiritual no tiene límite, ¿sí? Nosotros crecemos espiritualmente constantemente en Dios. Por lo tanto, la gloria de Dios, el éxtasis de la gloria, es un constante crecer en Dios que nunca termina. Por eso es éxtasis, por eso es gloria. Todos los ángeles y los santos navegan hacia un infinito del amor de Dios, creciendo hacia Él. Entonces, hay santos que crecen mucho. Por ejemplo, a San Francisco de Asís lo llaman el Padre Seráfico, ¿no? Y eso tiene que ver con niveles de coros angelicales. Y así es como descubrimos nosotros la oportunidad que tenemos durante esta vida de ser buenos discípulos del Señor, para poder crecer mucho. No porque tengamos ambiciones de ser muy grandes, sino porque tenemos ambiciones de ser muy santos. Porque entre más santos, más adentro de Dios, mucho más adentro de Él. Y entonces, ustedes saben que en la vida común nuestra, muy humana, las personas que más se adentran en nuestro corazón y que más confiamos en ellas son las personas que consideramos buenas para nosotros, ¿no? O sea, personas que consideramos que no nos hacen daño, que siempre nos apoyan, que no nos mienten, que son reales, que son buenas con nosotros. Esas personas navegan hacia adentro de nuestro corazón, se adentran bien adentro. Y esto no es diferente con Dios. Nosotros cuando le obedecemos a Dios, amamos a Dios, vivimos en Dios,
nos vamos entrando en Él, y entre más nos centramos en Él, más crecemos en Él. Y por eso la ambición que debemos tener en esta vida es crecer lo que más podamos en Dios. Ustedes se han dado cuenta que hay santos como San Cupertino que se elevaban y volaban. San Juan de la Cruz también levitaba, le encontraban tocando la pared ahí arriba en oración, porque se elevaban tanto, se volvían tan livianos que se metían en Dios, se metían completamente en Él. Y esto es lo que precisamente debemos entender de lo que Dios quiere de esta escuela de la vida terrenal. Él nos está dando la oportunidad de elevarnos. Y miren que el Señor nos da a nosotros una lección muy importante cuando nos localiza, porque Él desciende y luego cuando se va, asciende. Y dice, los espero. ¿A dónde? Pues arriba, ¿no? ¿Y qué hace cuando baja? Nos dice, están abajo. ¿Y qué es lo que nos descubre? Tienen que salir de acá, porque ustedes se cayeron. Y yo vine a darles el lazo por donde van a escalar, que se llama la cruz. Por ahí se van a subir, por la cruz. Y entonces aquí se las dejo sembrada para que se suban por ese árbol. ¿Sí? Y esto es lo que necesitamos entender de la invitación de Jesucristo sobre salir de acá. ¿Qué es lo que el demonio hace con nosotros en nuestra humanidad? Nosotros nacemos en este mundo y es todo lo que conocemos. Y el diablo sabe eso. Él sabe que nosotros somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual y se aprovecha de eso. Porque entonces nos recrea en lo temporal, en lo material, en lo humano. Y quiere que estemos apegados a esto. Entonces nos enseña a pegarnos a las criaturas humanas, a las cosas materiales, a nuestros deseos, a nuestros proyectos, a todo eso hace que nos apeguemos y que creamos raíces acá, para volvernos terrenales, carnales, cerebrales. Y en esa forma nos roba el sentido eterno de la vida. Y mucha gente, a pesar de ser buenos católicos, son totalmente terrenales con su religión. Y toda su religión católica es para cuidar las cosas de la tierra, nada más. Entonces la iglesia es el lugar donde yo voy, Señor, que no pierda el carro, que no pierda el trabajo, que no me deje mi mujer, que mis hijos me quieran, que esto y todo es de la tierra, todo. Y no hay nada malo en pedir eso, porque no vamos a entender mal este discurso, ¿no? No hay nada malo en pedirle a Dios esas cosas. Lo que tenemos que cuidarnos es que la religión nuestra no sea solo terrenal, porque entonces perdemos la gracia trascendental y sobrenatural del don de la vida eterna. Eso es lo que pasa. Y el diablo no quiere que nosotros aprendamos la lección trascendental de la vida que viene, sino que él quiere que nos sembremos en la vida que tenemos ahora, nada más. Y que todas nuestras preocupaciones sean ahora la tierra, las cosas de la tierra. Y mire, yo he conocido gente moribunda que ya se va a morir, preocupadas por la cuenta del teléfono. Y ya están agonizando, sí. Sí, porque así de terrenales nos podemos volver, así. Y gente que deja unos líos en la tierra porque están tan prendidos a las cosas que no se preocupan por dejar paz, sino división por su propia soberbia, ¿no? Porque son totalmente terrenales. Y así es como la escuela en que estamos tiene que enseñarnos a nosotros algo muy importante, y es que todos los pasos que demos en esta vida los tenemos que dar en pos de la vida eterna. Así de que somos peregrinos, estamos en tránsito y debemos ser buenos administradores de las responsabilidades que Dios nos da en esta vida temporal. Pero debemos ser solo administradores. No debemos nunca pegarnos a las cosas, ni pensar que las cosas nos pertenecen. Yo le doy siempre consejos de ejercicios espirituales a la gente, diciéndoles, mire, regrese a su casa, abra sus closets, mire lo que tiene en su casa y atrévase a salir de todo lo que no usa, y se va a dar cuenta la dificultad que va a tener. Usted toma una blusa del closet que le costó mucho y que no se la pone ya,
y piensa en regalarla y le tiembla todo. Vuelve y la coloca allá. Y se da cuenta que las cosas lo poseen a usted. Sí, eso es muy grave. Usted tiene que trabajar en eso. ¿Sabe cuántas almas en el purgatorio sufren por eso? ¿Cuántas veces no exorcizan al pobre abuelo que está haciendo bulla en el closet después de que se murió? ¿Sí? Porque viene a vivir ahí entre sus camisas que no regaló. Y tienen que llamar a un cura para que lo exorcice. Y el abuelo, soy yo. Regalen esas camisas. Entonces, por eso yo pienso que si nosotros somos buenos discípulos del Señor y nos atrevemos a ser espirituales, tenemos que entrar en el mundo espiritual con valentía y mirar con sinceridad todas las cosas que nos atan, que son absurdas. Si usted las mira bien, son ridículas. Mire que todo tiene boca. Una mesa en su casa tiene boca, usted tiene que darle espacio, la tiene que limpiar. Esa mesa lo maneja usted. Usted cree que usted tiene la mesa, no, la mesa lo tiene a usted, ¿no? ¿Sí? Y todas las cosas materiales que uno tiene ocupan un espacio en el corazón. Lo ocupan. ¿Cuánta gente llega y dice, ¿dónde está mi lapicero? ¿Quién lo cogió? ¿No? Y buscan y juzgan y sospechan quién se lo llevó, ¿no? Sí, y así es porque son cosas materiales que ocupan un espacio en nuestro corazón. Y eso hay que cambiarlo y rápido, porque no queremos morirnos así. Yo le aseguro que debemos tener una claridad increíble sobre lo que tenemos que hacer espiritualmente con nuestra vida material. Hay que organizarla, hay que ponerle orden. Y el orden se le pone en una forma sencilla. Una forma sencilla. Es como las amistades. Usted debe revisar bien sus amistades y decir, ¿por qué esta persona, quién es en mi vida? ¿Por qué es tan importante? A ver, ¿de dónde viene esa importancia? Y uno de pronto descubre que esa persona es importante por interés, porque lo beneficia a uno para algo, pero no porque uno la ama. Y no porque tiene respeto por ella ni nada, sino que es que uno usa a esa persona, ¿no? Representa algo. Ustedes se dan cuenta que en el mundo, en la vida social de la gente mundana, y yo lo hice muchas veces, muchas de las personas que uno invita y todo, son porque uno tiene aquí el payaso que hace reír a todos, el otro que es esto y todos son un instrumento de entretenimiento para los demás y no son personas, son objetos, no son cosas que uno usa. Y entre esos están las personas. Y así también las cambia uno cuando ya se aburre con ellas, porque son consumo del mundo material. Y miren que si uno baja niveles así, niveles, y entra una persona de fe, hay muchas cosas de esas que se quedan con uno a pesar de la fe. Y uno tiene que revisar bien las cosas y decir, estas personas, ¿quiénes son en mi vida? ¿Y qué hacen en mi vida? ¿Y por qué tienen esa importancia? Vamos a ver si están ahí por el amor de Dios, si están ahí por una intención limpia, si es que esto es verdad, si esto es de Dios, ¿no? Porque de pronto no lo es. Y de pronto, precisamente esas cosas hay que trabajarlas muy bien, porque pueden ser un obstáculo grandísimo en el momento de la muerte, muy grave. Yo les hablo así porque la mayoría de ustedes saben que yo viví el juicio de mi vida ante el Señor y viví lo que sucede cuando uno muere y me tocó ver los demonios de mis pecados de 33 años y no les puedo ni siquiera comenzar a contar el horror tan espantoso que fue verme esclavizado a todas esas criaturas abominables por la vida que yo llevé. Todos los días estoy siempre pensando, ¿será que están por ahí? No. Porque sí, porque es que muy fácilmente se nos prenden con las malas acciones, con las malas intenciones, con la mala acción de uno faltar a la caridad, de romper la ley de Dios en tantas formas. Ahí está la entrada del espíritu del mal. Y es mucho el daño que nos hacen. Y es muy complicado morir así. Muy complicado. Por eso yo les aconsejo de que
revisen su vida con sinceridad y sobre todo aprendan a disminuirse. Hablábamos de la pequeñez antes en la parte humana, que es disminuir pues el orgullo, la vanidad, el egoísmo, todo. Pero también tenemos que disminuirnos en todo. Lo que yo les daba como ejemplo, mirar todo lo que tienen, las cosas que hacen, las actividades que tienen, por qué las tienen, cuál es el afán, para dónde va, qué está haciendo, qué es lo que lo impulsa, cuál es el fuego que lo lleva para acá, para allá. Ustedes han visto que hay gente que entra a un centro comercial y va con una emoción y se entra a un almacén y compra algo y cuando sale ya sale así. Ya lo tiene, ya lo compró y ya se acabó la emoción, ¿no? La emoción era ir a comprarlo, ir a tenerlo, a poseerlo y al salir que ya lo tiene, ya se acabó la emoción. Se perdió todo ese impulso. Ahora, eso es lo que hay que revisar. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es el fuego? ¿Es un deseo? ¿Es un hábito? ¿Qué es? ¿Es algo que yo necesito de verdad? ¿O es simplemente algo que no necesito y que no debo hacer y que no me debo dejar impulsar por eso? ¿Qué será? ¿No? Y así sucede con todo. Y eso hay que corregirlo. Pues es el consejo, ¿no? Hay que perfeccionarnos, hay que purificarnos, hay que volvernos más sabios, menos inteligentes. La inteligencia humana es traicionera, porque nosotros llegamos a justificar cosas absurdas. Ustedes se dan cuenta, la gente que tiene un vicio, lo complicado que es que lo dejen porque lo justifican. No, pues ahora me fumo 20 cigarrillos, ya voy mejor, ¿no? Antes estaba en 50, ¿no? Y va y maneja los vicios y maneja las cosas justificándolas en la forma más absurda, ¿no? Yo a veces me encuentro gente que normalmente yo regreso a los sitios donde voy y me encuentro personas en la iglesia que conozco ya. Y les digo, ¿cómo van? Dice, ahí voy. Ahorita pues ya fornico un poco menos y ya soy menos ladrón, ya miento un poco menos, ahí voy. Dice, sí, ahí va para el infierno porque si no... porque si se muere así, dice, esa mediocridad, esa tibieza, esa mentira engaña a mucha gente. Dice, San Juan Bautista es el mejor maestro porque él dice, el hacha está puesta a la raíz. Arrepiéntanse y cambien su corazón, confiesen sus pecados. Es lo que hay que hacer. Uno quiere cambiar, póngale el hacha al vicio, córtelo, ¿no? Déjelo, deje el pecado. Ese es el único cambio que hay y para eso no se necesita proceso. Ustedes saben que la psicología moderna, todas las humanidades de hoy, entran al hombre en un proceso. Y claro, por eso la pasan de rehabilitación en rehabilitación. Y se los encuentra uno, volví a caer. Sí, siempre es en eso, la excusa de caer otra vez. ¿Por qué? Porque está permitido volver a caer, ¿sí? En los vicios, en todo. Resulta que no, esa no es la disciplina del Evangelio. El Evangelio dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si este brazo te hace pecar, córtatelo. O sea, es de una radicalidad y no está hablando literalmente, físicamente, sino que está hablando de la voluntad. La voluntad tiene que ser así, como un arma, como una espada que corta. Yo tengo que cambiar y cambio y Dios me da la fuerza y se puede hacer. Yo no soy un santo, pero yo he cortado muchas cosas malas de mi vida. Y no porque sea santo, sino porque Dios ha sido misericordioso y me ha ayudado. Por eso. Y es posible. Yo sé que es posible. Mucha gente me dice, ¿cómo hizo para dejar tanto vicio que tenía? Y digo, mire, muy sencilla la respuesta. Los dejé. Sí, así es. ¿Cómo deja usted de mentir? No miente más. ¿Cierto? Es que así es, no hay que darle vueltas al palo, uno tiene que ir directo al grano. El vicio se deja dejándolo, las cosas malas se dejan dejándolas y uno se transforma, uno se convierte en una persona sencilla, porque miren que lo que más trae el cambio radical del corazón es la pequeñez, la humildad.
Ya uno no asume nada, no pretende nada, no es aquel grandote, sino que uno se vuelve pequeño y ya tranquilo, y ya tiene paciencia, ya escucha, ya no tiene afán, ya no le engañan las cosas, no está distraído, uno va tranquilo, pequeño, sin grandes ambiciones, sin nada, y en esa pequeñez viene el gozo, la paz, viene Dios. Y eso es algo que no se puede cambiar por nada, porque es lo más grande, tener paz, gozo y estar lleno de esperanza. ¿Qué más quiere uno en la vida? Eso no lo compra el dinero, eso no lo compra el poder, ni la fama, ni nada de este mundo. Dios lo da, pero Dios lo da a aquel que se desaparece para que lo deje aparecer a Él, que se vuelve pequeño, sencillo. Por ahí cada rato me sale la gente: oye, ¿tú has escuchado el mensaje de esto? Todos estos mensajeros de los últimos tiempos. Yo le digo: ¿usted cree que a mí eso me va a quitar el sueño de cuándo se va a acabar el mundo? Dice: yo no voy a perder tiempo con eso. No me va a quitar un segundo del tiempo de mi vida. Yo estoy preocupado de cuándo me va a llamar a mí el Señor. No cuándo se va a acabar el mundo. ¿A quién le importa eso? ¿Acaso a mí me encargaron del mundo? Sí, yo no soy el administrador del mundo. Si vaya, hable con el administrador, que se llama Satanás. Eso es. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes del libro del Eclesiastés. En el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: todo tiene su momento, y hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derruir y tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de llevar luto y tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de dejarse de abrazos. Tiempo de buscar y tiempo de perderse. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué ventaja saca el que hace su trabajo? Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso con todos nosotros. Sobre todo lo que más amo yo de Dios es su puntualidad. El Espíritu Santo es muy puntual y siempre llega a tiempo para decirnos lo que tenemos que escuchar. Y es el Divino Maestro sonando su campana, como le dice la palabra: si hoy escuchareis mi voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá cuando me tentaron un pueblo maleado de incredulidad. Tenemos que estar pendientes y atentos a la voz del Señor, porque Él llega puntual y nos dice lo que tenemos que escuchar. Y es bueno obedecerlo, es bueno hacer lo que Él nos recomendó, lo que Él nos dijo, porque en el corazón cada uno de nosotros sabemos que el Señor nos habló. Sabemos eso, que es el Señor el que nos habló. Amén. Amén.